¿Alguna vez te has preguntado por qué sentimos celos, rivalidades o deseos difíciles de explicar durante nuestra infancia? ¿Por qué los niños a veces dicen que quieren casarse con su mamá o que odian a su papá sin entender por qué lo sienten? Hoy te explicaremos uno de los conceptos más controversiales y fascinantes de la teoría psicoanalítica: el complejo de Edipo y su relación con la castración, tal como lo concibió Sigmund Freud. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, introdujo el complejo de Edipo entre los años 1897 y 1905, aunque su formalización más clara aparece en tres ensayos sobre teoría sexual, 1905, y en textos posteriores como El yo y el ello, 1923, y La disolución del complejo de Edipo, 1924. Inspirado en la tragedia griega de Sófocles, Freud utilizó la historia de Edipo, quien sin saberlo mató a su padre y se casó con su madre, como metáfora para describir un proceso universal en el desarrollo psíquico infantil. ¿Qué es el complejo de Edipo según Freud? Freud sostenía que entre los 3 y 6 años, durante la fase fálica del desarrollo psicosexual, el niño empieza a experimentar un fuerte deseo hacia el progenitor del sexo opuesto y un sentimiento de rivalidad hacia el del mismo sexo. En sus propias palabras, el niño ama a su madre con deseos intensos y ve en el padre un obstáculo para su deseo. Quiere sustituirlo, eliminarlo. Freud, Introducción al narcisismo. Para el niño varón, esto significa un deseo inconsciente de poseer a la madre y eliminar al padre. En las niñas, el proceso tiene matices diferentes. Sienten atracción por el padre y rivalidad con la madre. Freud propuso que esta experiencia es inevitable y estructurante. La amenaza de castración, el punto de quiebre. Ahora bien, ¿cómo se resuelve este conflicto interno? Aquí entra en juego el complejo de castración, que Freud articuló con el complejo de Edipo hacia 1923. Él afirmaba que cuando el niño descubre la diferencia anatómica entre los sexos, es decir, que la niña no tiene pene, interpreta esta ausencia como el resultado de una castración. Así nace la amenaza. El niño teme perder su propio pene si continúa deseando a la madre. Freud escribió: el complejo de Edipo se derrumba bajo la amenaza de castración. La amenaza de castración no proviene solamente del exterior, sino que es interiorizada por el superyo. El niño renuncia al deseo incestuoso por temor al castigo, y así se produce un giro decisivo en la estructuración de la personalidad. Un ejemplo para ilustrarlo. Imagina a un niño de 5 años que quiere constantemente estar con su madre. Se enfada cuando ella presta atención al padre y le lanza miradas desafiantes. Este niño, según Freud, vive su complejo de Edipo. Un día, tras observar que su hermanita no tiene pene, siente una mezcla de desconcierto y temor. Cree que ella fue castigada y proyecta esa posibilidad sobre sí mismo. Si insiste en desear a su madre, puede sufrir la misma suerte. Entonces, reprime ese deseo y comienza a identificarse con su padre. Esta identificación es clave para la formación del superyo y la internalización de normas morales. En este proceso, el niño transforma su deseo en norma, en ley. ¿Y qué ocurre en las niñas? El proceso, según Freud, es más complejo. Al ver que no poseen pene, las niñas desarrollan lo que él llamó envidia del pene. Esta percepción genera un rechazo hacia la madre, a quien culpan por su falta, y una atracción hacia el padre, que se convierte en el objeto del deseo edípico. Freud escribe: para la niña, el complejo de castración
no pone fin al complejo de Edipo, sino que lo introduce. En este caso, el deseo hacia el padre puede prolongarse más en el tiempo y resolverse con mayor complejidad, incluso en la pubertad o la adultez. ¿Qué sucede después? La disolución del Edipo. El complejo de Edipo no dura para siempre. Freud señala que su resolución marca el paso hacia la etapa de latencia, donde los deseos sexuales se reprimen y el niño canaliza su energía en el aprendizaje y la socialización. El conflicto se entierra en el inconsciente, pero no desaparece. Sus huellas persisten en sueños, síntomas neuróticos o en la elección de pareja. ¿Por qué sigue siendo importante hoy este concepto? Aunque el psicoanálisis ha sido revisado y criticado, la vigencia del complejo de Edipo radica en su propuesta radical, que nuestros deseos no siempre son conscientes y que el conflicto entre deseo y norma estructura la subjetividad humana. El Edipo no solo explica las relaciones familiares, sino también el origen del superyo, la moral y la culpa. Por eso, psicoterapias contemporáneas aún exploran los vínculos edípicos cuando alguien experimenta celos intensos, dependencia afectiva o conflictos con la autoridad. Repasemos algunas frases fundamentales de Freud sobre este tema. El complejo de Edipo es el núcleo de todas las neurosis. La identificación con el padre es el sustituto del amor hacia la madre y establece el núcleo del superyo. En el varón, el complejo de Edipo termina bajo el temor de castración. En la niña, por decepción o resignación. Freud y el legado posterior. Más allá de Freud, autores como Jacques Lacan reinterpretaron el Edipo desde una perspectiva simbólica y lingüística, relacionándolo con la entrada en la cultura y el lenguaje. Para Lacan, no se trata solo de un deseo por los padres, sino de una inserción en el orden simbólico. En resumen, el complejo de Edipo es un modelo que propone que el niño atraviesa un conflicto entre el deseo y la ley. La amenaza de castración funciona como un freno simbólico que le permite salir de ese conflicto y construir su identidad. A través de este proceso, el ser humano se introduce en el mundo de las normas, la moral y el lenguaje. Freud propuso esta teoría entre 1897 y 1924, pero sus implicaciones aún nos permiten comprender aspectos profundos de la experiencia humana. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otros conceptos del psicoanálisis te gustaría que expongamos. Hasta la próxima.